Gloria al Señor. Es un gusto poderles saludar una vez más, mis queridos amigos y hermanos. Aquí les saluda el apóstol Rolando Hernández. Jehová Sabaoth, Iglesia Cristiana Profética de todas las naciones. Es una bendición de que estemos siempre compartiendo la palabra para edificación de su vida espiritual. Espero de que usted se regocije en las bendiciones del Señor y en la palabra que quiero compartir. Pero quiero motivarte, si necesitas tu oración, puedes abocarte a mi persona. Ahí aparece mi número de teléfono. Y si tú quieres ser parte de la bendición de nuestro Señor y quieres hacer un depósito, o sembrar para nuestro ministerio, pues te lo vamos a agradecer. Pues llámame a los teléfonos que aparecen ahí en pantalla. Y entonces te daremos el número de cuenta de nuestro banco. Aleluya. Gloria al Señor. Muy bien. Rápidamente vamos a ir uno de los libros proféticos, segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y quiero que vayamos a ver las escrituras. Por lo tanto, verso 1. El Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganados en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. La crió, esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato de su dueño y bebía de su vaso, y él la acompañaba como su hija, como una hija, dice. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar a un animal de su propio rebaño y de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso muy furioso. Tan cierto como el Señor vive, dijo, juro que cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe de reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas o 4 veces más lo que haya robado, por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. El Señor, Dios de Israel, dice, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y de Judá. Y eso no hubiera sido suficiente, te había dado más, mucho más. Entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto terrible, pues mataste a Urías, hetita, y con la espada de los amonitas le robaste a su esposa. Gloria al Señor. Yo lo que quiero, hermanos, es compartir esta palabra. Lo que quiero decirte es tan importante que nosotros
como siervos, como apóstoles, profetas, evangelistas, pastoras o maestros o laicos o ancianos, diáconos o líderes, como usted lo pueda llamar. Muchas veces nosotros, cuando somos llamados por el Señor, a veces nos olvidamos de algo, nos olvidamos que somos ministros competentes de un nuevo pacto. Pero no porque seamos ministros no quiere decir que Dios nos da derecho de hacer lo que se nos dé la gana. Lamentablemente, este gran problema que se dio entre el rey David y un soldado del ejército. Yo quiero decirte, en el nombre poderoso de Jesucristo, mira, cuando hablamos de la historia del rey David, como dice la palabra, Dios le permitió darle el reino que poseía Saúl, dárselo a David. Y las esposas de Saúl se las dio a David. Lamentablemente vemos aquí un gran suceso, un caso terrible, que David, como humano o como varón de Dios o como hombres, como decimos en nuestro medio guatemalteco, yo sé que muchas veces el hombre, el varón, es atraído por una mujer, pero no porque la mujer nos atrae, no quiere decir que nosotros también debemos acceder a pecar. Pero lamentablemente vemos este caso que David, un día se le ocurre no ir a la guerra, no ir al campo de batalla, porque sus soldados, su ejército estaba en una guerra con sus enemigos. Y entonces siempre el rey debe de acompañar a su ejército. Así es. Déjame decirte, nunca te quedes en casa solo. Nunca te quedes solo en iglesia, nunca te quedes solo en tu compañía, en tu empresa, en tu negocio, con una mujer. Sí, no te quedes solo. Como líder deberías de tener alguien a tu lado que sea tal vez un consejero, sea un apoyo espiritual o un consejero que te pueda ayudar a orientar. No porque eres sabio, siempre necesitamos de alguien. Muy bien. Y esa vez, ese día, mejor dicho, en ese tiempo, David se le ocurrió decir, no quiero ir a la guerra. Mandó uno de sus mensajeros a decirle, no me presentaré al campo de la batalla, no estaré con ustedes, lamento disculparme de no poder acompañarlos, pero les pido en el nombre del Señor, todavía pidiendo y hablando en el nombre del Señor, que ustedes peleen por mi favor, por mi nación, por nuestra tierra, y por favor me traen información. Muy bien, eso es lo que, como nosotros somos soldados, pues tenemos un capitán, un general, tenemos que ser obedientes. Nosotros que somos ministros tenemos que ser obedientes a nuestro Señor Jesucristo. Pero ese día se pone a descansar David. Se pasa la noche descansando y al amanecer, no sé si al amanecer o al transcurso del mediodía, antes del mediodía, o quizás al mediodía, cuando David se levanta, sube a su terraza de su palacio, luego se para y empieza a observar el panorama. Creo que muchas veces cuando vemos esta situación, yo sé que también tenemos que ser sabios, porque como humanos siempre somos tentados por Satanás. No sé si esta mujer lo hizo a propósito de exhibir su cuerpo ante el rey, porque ella sabía que el rey salía a su palacio, se paraba en su terraza y siempre observaba más el panorama
y los sucesos que sucedían alrededor de su ciudad. No sé si esa mujer sabía, lo hizo a propósito, dejar su bañera, así es, el lugar donde se bañaba, no cubrir su desnudez y bañarse, o lo hizo por provocar provocar adulterio o provocar alguna pasión o desatar un deseo sobre el rey David. O tal vez de repente la mujer se equivocó de cerrar su cortina, su bañera, poner la cortina o cerrar la puerta, y tal vez de confianza, como tal vez haber dicho, bueno, yo sé que el rey David siempre sale a su terraza, o haberse confiado y haber dicho, bueno, yo sé que hoy mi rey no está, siempre hoy están en batalla, y creo que hoy él no se mantiene acá, está en el campo de batalla. Así que me voy a bañar, mi esposo no está acá y voy a bañarme al aire libre. Tal vez lo hizo así o tal vez dentro de su bañera, pero no puso puerta o cortina. Bueno, pero cuando David salió confiado, tal vez relajado, distrayéndose, como muchas veces necesitamos distraernos, despojarnos, descansar un poco. Pero luego la palabra dice bien claro que el pecado entra por los ojos, cuando de repente vio, mientras él se paseaba y se quedó viendo a una mujer, bueno, según dice la historia, que era una mujer hermosa y buen parecer, y él la vio, y entonces, cuando la vio, fue atraído por su cuerpo. Las mujeres deben de vestirse decentemente, porque el hombre es atraído por sus caderas y pechos, y deben de cuidarse también, vestirse bien, cubrirse las piernas, porque ese es el pecado del hombre. El pecado del hombre es la mujer. El hombre despierta por sus mejores caderas, sus pechos, sus piernas, es atraído, se despierta el deseo, sí, el deseo inmoral, y luego caer en la tentación. Y entonces va y llama a uno de sus guardianes y le dice, mira, quiero que averigües dónde vive esta mujer. Me imagino que ese hombre también lo vio. Y le dijo, ve, averigua quién es y me la traes. David mandó a llamar a Betsabé. Betsabé era esposa de uno de los soldados del ejército, de David, pero también a la vez era uno de sus mejores amigos. Y luego los llama y se da cuenta que cuando ella se presenta, no se presentó así como la vio. Claro que se tuvo que vestir, lucir, porque tenía que presentarse ante el rey. Yo sé que cuando una persona va a presentarse ante un magistrado, ante un presidente, un concejal o alguien, uno trata de presentarse en lo mejor que pueda. Pero sabes, muchas veces lo hacemos para agradar a los hombres. Mejor vístete para agradar a Dios, no para los hombres. Vístete primero para agradar a Dios, segundo para tu esposo, si eres casada. Y si no lo eres, vístate para agradar a Dios y no para los hombres. Porque hoy la moda de las mujeres es que el hombre le gusta que muestre todo lo que tiene, que le marque todo, y sí, a sus mujeres les insta que también se vistan así, para ellos, supuestamente sí, para ellos, pero a veces también se pasan de los límites que se visten para que la gente los admire, los aplaude y los atraiga. Eso es lo que promueve el pecado. Mis amadas hermanas, cuídense, porque a Dios no le gusta la manera que se esté vistiendo usted como los del mundo. Ese es el problema. Debemos cuidarnos, tanto también el varón, porque mire, hoy en día los varones se están vistiendo con un pantalón, parece licra, que se les marca todo. Parece, perdone, con todo respeto, hemos discutido esto y hablado con muchos ministros.
Algunos dicen que son pantalones de homosexuales, son pantalones que vienen bien tallados desde los tobillos hasta las piernas y hasta cuando se le pone con cintura baja. Esos pantalones son para homosexuales, son para transexuales, no para los hijos de Dios. Usted debe vestirse formal, hermano, formal, un pantalón formal, sí, vístase bien y no esté copiando a los del mundo, imitando a ellos. Como dijo Pablo, le decía a sus servidores, a sus seguidores: imítenme a mí, aprendan lo que yo hago por medio de Jesucristo. Ese es el problema, cuídense. Y así es, y lamentablemente se presentó bien. ¿Y qué hizo? Yo creo que hubo una gran charla, una gran conversación, un tablamiento entre palabras, y lamentablemente creo que ambos, el rey se enamoró y la tomó, la poseyó, durmió con ella y luego le preguntó quién era su esposo y le dijo: soy esposa de Urías. Y luego la despachó y la mandó a su casa. Qué aprovechado fue el rey. Eso no se hace. Mira, hermano, como tú como apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, sea como sea, no te aproveches de tu secretaria, no te aproveches de tu vecina, no te aproveches de la hermanita, de la diaconisa, no te aproveches de tal persona malparada porque se acaba de dejar de su marido o porque fue dejada. No te aproveches, porque si tú no le pones un alto a este pecado, no sabe lo que te espera. David, como rey, nadie le podía poner el dedo, como hoy en día a muchos pastores no les gusta que Dios levante a un siervo y le diga lo que ha hecho. Él no le gusta, él cubre su pecado. El que cubre su pecado no prospera. Muchas veces hay personas, como estamos viendo, cubre sus pecados. Mejor ten cuidado, porque todo lo ve el Señor. Puedes esconderte, ocultarte, puedes hacer lo que quieras. Había un gran ministro, un gran hombre que me impactaba, salía mucho en los medios de comunicación. Toby Moya era uno de los hombres muy famosos. El Señor lo levantó mucho en su ministerio. Lamentablemente Toby Moya, ¿sabe qué es lo que cometió? Cometió adulterio, durmiéndose con su mejor esposa de su amigo, y ella era la directora de alabanza. Imagínense cuando el esposo descubre ese romance y se da cuenta y lo exhibe y lo agarra en un pleno domingo, cuando lo agarraron de sorpresa y le exhibieron todas las informaciones, todos los mensajes de amor. Y cuando supieron los pastores generales de ese ministerio, en ese día lo bajaron del púlpito y lo sacaron de la iglesia y se terminó su ministerio. Y un hombre que recorrió a muchos países, viajó a muchos lados, un hombre muy usado por el Señor, pero lamentablemente así es. No estoy hablándolo para hacerlo sentirle mal, pero gracias a Dios, alabo y bendigo, que él se levantó, se reconcilió, le pidió al Señor perdón y también le pidió perdón a todos, y hoy todavía sigue pastoreando una iglesia, no sé, pero yo lo bendigo. No lo hago con el fin de lastimarlo, sino lo hago para que la gente se dé cuenta que no importa quién seas tú, si eres un gran apóstol, eres un gran profeta, evangelista, a Dios no le importa. El diablo puede destruir al que le parece. Ten cuidado, mi amado hermano, si tú eres un ministro, un diácono, anciano, líder, laico, lo que sea, cuídate las espaldas. Porque ese es uno de los deseos del hombre. La tentación del hombre es la mujer. Y por esa razón, cuando David se acostó, la desechó y después, ¡pum! Pero Dios permite que Urías llegue a visitar a David. Cuando David se da cuenta que Urías lo visita,
su mejor amigo, y lo recibe como si nada. Y qué tal, le cuentan, están charlando de la guerra, cómo les fue, cómo va el asunto, y luego empiezan a entrar otros puntos y detalles. Pero lamentablemente, ¿qué sucedió? Y lo emborrachó con el fin, dijo, lo voy a emborrachar, dijo él en su corazón, David, voy a emborrachar a este Urías, luego lo mando a su casa para que se vaya a dormir con su mujer, y si resulta embarazada, será por él, no será por mí. Así es, y bueno, pero déjame decirte, yo creo que me salté un punto. Lo que quiero decirte es que cuando Betsabé ve que no le bajaba su menstruación, así que se dio cuenta que estaba embarazada, va en busca del rey David y le dice, oye mi rey, estoy embarazada de ti. Cuando le dice que está embarazada de él, yo no sé qué actitud tomó David como rey. Yo sé que tal vez en ese tiempo, como Dios dijo en su ley, no habrá mujer que aborte, y no podía él mandar abortar, porque el aborto, si una mujer abortaba o el esposo lo mandaba, también recibía un gran juicio, una gran condenación. Y entonces, ¿qué pasó? Entonces le dice, pues ve a tu casa. Y fue a llamar a Urías, mandó a llamar a Urías, me mandó su mensajero. Así es. Mire, no trate de manipular y engañar a Dios. Al hombre lo puedes engañar, al hombre te puedes burlar, al hombre le puedes hacer lo que quieras, pero menos a Dios. Y entonces mandó a un mensajero y le da una solicitud dándole orden que regrese a su nación, y regrese Urías, y lo primero que hace es visitar, pero Dios permitió que llegara a visitar a David. Así, muy bien, y después de esa gran charla, esa gran crítica y de todo lo que estaba sucediendo, luego le dice, come conmigo, quiero que te quedes a cenar conmigo, vamos a tomar unas copitas, y lo embriagó, y luego le dijo, bueno, vete a tu casa por favor, y si puedes venir mañana te espero. El objetivo del rey David era mandar a Urías que se fuera a acostar con su esposa, porque él sabía que estaba embarazada. David sabía que estaba embarazada de él, y entonces manda a Urías que se acueste con su esposa para que cuando ella le diga, para que ella le mintiera a su marido y le dijera, mira Urías, estoy embarazada de ti. Pero Dios no lo permitió, sino Dios permitió que se quedara en la puerta del palacio. Se quedó sentado, ebrio, y ahí a la par de los guardias. Y entonces el rey sale y le dice, ¿qué estás haciendo acá? Ve a acostarte. No te dejaré, mi rey. Dice Urías, mire, ese amigo de verdad le demostró el cariño, le demostró el afecto, le demostró su bondad, le demostró que verdaderamente lo amaba, no solo como amigo, sino también como rey. Claro que él se sujetaba, pero ese día Dios no le permitió que se sujetara, sino Dios permitió que se quedara ahí. Está bien, quédate ahí, pero mañana te vas. Luego lo deja entrar, desayuna con él. Creo que platicaron de su matrimonio, platicaron de la guerra, platicaron de más de los amigos, platicaron tal vez del reino, tal vez tuvieron que charlar muchos puntos, y luego después pasó del mediodía, almorzó, luego otra vez llegó la hora de la cena, cenó con él, volvieron a tomar y lo mandó a que fuera otra vez a su casa, y él se quedó otra vez durmiendo en la puerta de su palacio. Y como él no le hizo caso, se quedó, porque Dios fue el que permitió. Cuando Dios hace una cosa,
cuando Dios cierra una puerta, nadie lo abre, y cuando Dios lo abre, nadie lo cierra. Y eso fue lo que sucedió, que Urías se quedó allí, no llegó ni siquiera a dormir. No sé si fueron 3, 4 días, pero no se fue a dormir. Mire, cuando Dios tiene algo que hacer, lo hace como a Él le place y lo hace para quedar avergonzado. Muy bien, y luego dice, como no obedece, manda a llamar a unos de sus generales y dice, bueno, ya que Urías no quiere ir a su casa, dormir con su esposa, agarra una solicitud, me ha desobedecido, así que por favor póngamelo enfrente de la batalla, y si muere, pues morirá por su propia mano y morirá por sus enemigos. Y así que lo pusieron, se lo llevaron y lo pusieron frente a la batalla. Y entonces había una gran guerra cuando de repente fue herido y murió Urías. Y le mandaron a avisar y decirle, tu mejor amigo Urías ha muerto. Ay, hermano, David se había manchado las manos de tanto derramamiento de sangre, pero era por la voluntad de Dios, porque Dios le había permitido ir a las batallas. Pero él se manchó las manos de sangre por una persona inocente, con el fin de cubrir su pecado que cometió él y la esposa de Urías. Porque creo que si Urías hubiera sabido que su esposa había cometido pecado con el rey, bueno, pensemos, tal vez Urías hubiera reclamado. Y como tenía consejo de ancianos y la ley, por la ley y los mandamientos que dice el Señor, no cometerás adulterio. Y David sabía los 10 mandamientos donde dice no cometerás adulterio. También decía el Señor, no codiciarás la mujer de tu criado. Muy bien, él codició y él cometió adulterio. Y mire qué pasó. Así que lamentablemente mató a Urías y él se libró de su enemigo. Al fin me libré. Gracias a Dios, nadie sabe. Es cierto. No lo supieron los ancianos, no lo supió el general, no lo supieron tal vez el teniente, el coronel, el ejército. El pueblo no supo nada de lo que pasó, pero alguien sí sabía, el guardián y el mensajero sabían, porque él fue uno que mandó. Bueno, pero tal vez sabían que tal vez podría ser que supieron que solamente platicaron, pero no supieron si había dormido. Y los únicos que sabían que se habían acostado era David y Betsabé, y el otro era Dios. Dios era el principal, que siempre, dice el Señor en Salmos, los ojos del Señor están sobre la tierra. Él conoce nuestras mentes y nuestros corazones, conoce nuestras necesidades, conoce de qué cosas tenemos necesidad. Sí. Muy bien, así pasó la historia. Luego, después de este gran suceso, pasa y viene y dice, delante de todos pasa la guerra, y le dice, señores, Urías murió, mi mejor amigo, y yo, Dios puso en mi corazón tomar a Betsabé como esposa, y la aceptó, la tomó como esposa, pero ya estaba embarazada. Y tenían oculto, supuestamente ya las cosas ya se habían hecho, y luego ya estaba a punto de suceder, cuando luego saben que Betsabé está a punto de dar a luz, y cuando está a punto de dar a luz, llega un profeta y le dice, este niño no nacerá. Y así que cuando él anunció, y lo que hizo David para que el niño no se muriera, se puso a ayunar por 7 días, sin comer nada y beber nada. Estaba pidiendo misericordia. ¿Sabe qué? Claro que el niño no tenía la culpa. Pero el producto de pecado. Rápidamente, luego, así de que Dios permitió que se muriera el niño, se levantó, se puso a comer. Pero pasó el tiempo como que nadie supo, y de repente el Señor levantó a un profeta llamado
con Natán. Y vino el Señor, Natán, y vino el Señor, vino y entonces fue. Oiga, dice la palabra que este profeta fue a confrontar al rey David. Natán, el profeta. Mire, cuando Dios levanta un profeta, no hay nada que se oculte, no hay nada que usted traslape, no hay nada que usted cubra, porque el Señor todo lo ve, y el Señor también le abre los ojos al profeta y le muestra, tiene un espíritu de discernimiento que puede descubrir tu desnudez, puede descubrir todo lo que tú haces. Así de que delante de los ojos no te puedes cubrir. Y cuando eso sucede, déjame decirte, así de que va y le dice y lo confronta, dice el Señor, por lo tanto el Señor me envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia, que había dos hombres, un rico y un pobre. Le relata la historia. Y entonces David, cuando ya vamos al final, dice que ese hombre pague 4 veces por lo que ha hecho. Así debe ser castigado y debe de ser, sí, debe de pagar por los daños y prejuicios que cometió. Y él, el profeta, lo confronta y le dice: ¿sabes quién es ese hombre? Pues no lo sé, Natán, no lo sé. Y muchas veces cuando nosotros cometemos pecado y cuando nos confrontan, no es cierto, no, es la verdad, yo no hice, es mentiras, no, esto. Y ¿sabes qué? Puedes mentir, puedes decir no, puedes decir lo que quieras, pero con Dios no. Y luego, mira, así es, y le dice: ese hombre eres tú. Aleluya. Hace unos 5 años vino un hombre aquí que violaba a su hija. Vino aquí desde Huehuetenango, y entonces me dijo la esposa: yo quiero que el Señor le revele a usted y me diga si mi esposo está violando a su propia hija. Mi niña tiene 12 años y ella dice que no es cierto, y mi niña dice que sí es cierto, que él estaba violando, y el hombre decía que no. Y el hombre decía no, porque ella usaba esa excusa con el fin de separarlos, porque lo odiaba. Al fin de cabo le oré al Señor y le pedí, lo voy a resumir rápidamente. Y entonces yo le pregunté a la niña: cuando tu papá te violaba, ¿estaba ebrio, estaba drogadicto o estaba en su pleno juicio cabal? Estaba en su pleno juicio cabal. Y entonces yo le preguntaba al varón: y es cierto, lo que es, no es mentiras, que ella nada más inviente, que solo quiere destruirme. Y por fin, mire, le voy a decir una cosa. Ese hombre, cuando el Señor me dio la revelación, él violaba a su hija. Y el Señor me dijo que si no se arrepentía y que le pidiera perdón a su niña y a su familia, y si no se arrepentía va a morir. ¿Sabes, hermano? Yo termino con esto. No hagas tonterías y no cometas pecado. Si eres cristiano, debes de cuidarte, porque puede llegar a la muerte. Y ese hombre, el Señor me dijo que si no se arrepentía se moría. Y como no hizo caso, ahora que Dios sabe y sí que no sé qué, se fue de la iglesia enojado y molesto, pues que me saque de la casa, y al mes murió. Así que ten cuidado, cuídate las espaldas. Bueno, que el Señor te bendiga y la paz de Dios quede contigo.